Presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Saludamos a esta hora al doctor Andrés Otero, abogado, internacionalista, experto en seguridad, en investigaciones y además editorialista de acá, de Vélez por la Mañana, un experto en estos temas. Doctor Andrés, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y a toda la querida audiencia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Queremos invitarlo porque usted es una persona que conoce mucho de la inteligencia, conoce mucho de la geopolítica, conoce mucho de los movimientos militares. Lo primero que quiero preguntarle, doctor Andrés, es, hemos hablado desde el principio del programa sobre la posibilidad de que lo que pasó en Venezuela pueda pasar en Colombia. ¿Usted lo ve posible? Lo veo posible, pero lo veo posible no en el corto plazo. Digamos, no creo que vaya a ocurrir una operación militar similar a la que ocurrió en Venezuela para la extracción de Nicolás Maduro. Pero lo que sí me queda claro hablando con muchas de las fuentes en el Departamento de Justicia es que Estados Unidos ya tiene en la mira al presidente Gustavo Petro. Yo creo que ellos consideran que Colombia juega un papel crítico en lo que es el tráfico de drogas y el tráfico humano hacia los Estados Unidos, y que esos grupos de delincuencia organizada que permean Colombia y que operan en Colombia lo hacen con la anuencia o con la posibilidad que le brinda este gobierno con su política de paz total. Entonces, hablando con algunas fuentes en Estados Unidos, me dicen que sí se está armando una especie de expediente frente al presidente Petro, que yo creo que sería el paso uno. Acuérdense que a Nicolás Maduro ya lo habían indicted en el 2019. Entonces, digamos, muchas veces uno quiere ver los tiempos similares a lo que el electorado quiere, pero realmente yo creo que lo de Colombia va a demorar, pero sí empieza Estados Unidos a poner el ojo en Colombia, desafortunadamente. Y quiero que nos ayude un poquito como a entender desde la perspectiva legal qué es lo que ocurre en estos casos, porque Estados Unidos, el presidente Trump, desde el minuto uno, desde que le informó a la gente, al mundo, la extracción de Nicolás Maduro, lo argumentó diciendo, esto fue hecho siguiendo la ley. Lo hicimos con funcionarios de ley. Es decir, esto fue un arresto, a los ojos de Donald Trump fue un arresto. Y un arresto ocurre luego de que exista un indictment, que es la presentación formal de cargos. ¿Usted cree, doctor Otero, que están haciendo un caso para tener un indictment, una acusación formal en contra de Gustavo Petro en Estados Unidos? Yo sí creo y lo veo de cierta manera. Y por eso es que la gente tiene que entender cómo son los pasos en Estados Unidos. Cuando el Departamento del Tesoro decide incluir a Gustavo Petro y a su esposa en la lista OFAC, esa es una lista que ha sido utilizada, se conocía en Colombia como la famosa lista Clinton, y era utilizada para la gente que o ayudaba en el lavado de activos o en la financiación de terrorismo. Acá la gente tiene que entender que para la administración Trump, el narcoterrorismo es una amenaza de seguridad nacional para su país. Y como tal, ellos tienen que armar un caso frente a las personas que lideran estos países que han facilitado esto. Entonces, yo diría que no solamente Colombia. Yo digo que está Colombia, habrá otros países centroamericanos, definitivamente México y Cuba. La pregunta es qué tanta evidencia o qué tanta información ellos pueden recabar para formular cargos contra el presidente Petro, como lo han hecho contra Nicolás Maduro. Y yo creo que uno ahí tiene que ver casos como lo que fue lo del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que mucha gente ha criticado al presidente Trump por perdonarlo recientemente, cuando a su vez justifica su incursión en Venezuela aduciendo que está combatiendo el narcotráfico. Y lo que la gente tiene que entender es que en la política americana de lucha contra las drogas es utilitarista. Ellos capturan a unos narcos, esos narcos cuentan una información, declaran contra otros narcos y van hacia la pirámide. Y yo trato de pensar y digo, Nicolás Maduro no era la cabeza de la pirámide, pero sí es la punta de un iceberg que permea muchos de estos países de la región con el tema de narcotráfico. Y insisto, la doctrina Monroe, como usted bien la denominó hace unos segundos, tiene como uno de sus primeros acápites la lucha contra las drogas. Ellos volvieron a restaurar la famosa guerra de Nixon. Lo que pasa es que, como usted muy bien lo dice, políticamente él dentro de Estados Unidos no puede estar hablando de una guerra porque hubiera necesitado algún tipo de permiso del Senado de los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, él dice que es una operación judicial
con organismos no solamente del FBI, sino del Departamento de Justicia, para capturar unos delincuentes que permean esta región del mundo. Doctor Otero, esta mañana y en las últimas horas se ha conocido a detalle la imputación formal de cargos en contra de Nicolás Maduro, que cambia el tenor de lo que se había conocido inicialmente, que había sido incluso promulgado por el presidente Trump y que usted muy bien hace referencia, de que él era el jefe del cartel de los soles. En esa modificación, para hacerla mucho más aplicable y certera por parte de la justicia de Estados Unidos, es decir, para lograr sus objetivos, que es dejar a Nicolás Maduro en la cárcel, algunos piensan que la suavizaron, que el tono le quita esto del liderazgo a Nicolás Maduro, a pesar de que Trump decía que era el líder, y lo deja como una persona que ha permitido el tráfico de drogas y que ha protegido a las élites para que desde su puesto de poder puedan hacer narcotráfico y beneficiarse del mismo. Esta amplitud o esta cintura que tiene esta nueva imputación de cargos, ¿cree usted que de alguna manera también se le puede aplicar a Gustavo Petro? ¿Empieza esa ambigüedad también a arropar a más personas dentro del continente? Usted lo dijo perfectamente. ¿Y qué fue lo que se dio cuenta el Departamento de Justicia? Que si los cargos son muy precisos, digamos, las reglas de evidencia son, digamos, muy rígidas en Estados Unidos. Ellos van a enfrentar este proceso ante un juez americano. Un juez que puede considerar que el Departamento de Justicia tiene evidencia suficiente para condenar a Nicolás Maduro o no. Y tomar ese riesgo y de que un juez declare inocente a Nicolás Maduro sería un riesgo muy alto. Entonces yo creo que ellos terminan entendiendo que su imputación de cargos tiene que ser mucho más amplia o mucho más laxa, y en eso están utilizando un concepto que se utiliza mucho en Colombia, que en Estados Unidos se conoce como racketeering, en Colombia se conoce como el concierto para delinquir, que muchas veces yo no puedo demostrar que usted, Luis Carlos Vélez, se sentó conmigo para planear un delito, pero el hecho de que nosotros hayamos sido parte de una organización, hayamos trabajado juntos un tiempo, pues ya nos vincula a esa actividad criminal. Entonces yo siento que un poco lo que está tratando de hacer el Departamento de Justicia es no solamente bajar un poco la vara de la regla de evidencia que van a necesitar para demostrar las conductas delictivas de Nicolás Maduro, sino además sienta un precedente para otros presidentes de la región que, como dije anteriormente, están conectando de alguna manera con estas organizaciones de delincuencia organizada. Doctor Otero, ¿qué sigue en todo esto para América Latina? ¿Qué sigue en todo esto para Colombia? Yo creo que, y lo pensaba en estos días, esto fue una jugada a tres bandas. Tiene una banda en narcotráfico, y esa lucha contra el narcotráfico ya lo estamos viendo con esto, lo vemos con la vinculación de Colombia en el debate público, y lo vemos también con las amenazas que hace el presidente Trump de posibles operaciones militares en México, en territorio mexicano, contra los carteles de narcotráfico. Entonces, uno es narcotráfico. El segundo era desestabilizar el régimen venezolano, que, como usted bien lo dijo y lo puso en su programa al comienzo, ya empezamos a ver esas fisuras, ya empezamos a ver esa desconfianza de Diosdado con alguna gente dentro del mismo madurismo o chavismo en Venezuela, de quién vendió a Nicolás Maduro, cómo se pudo dar este operativo y quiénes participaron. Entonces yo creo que esa erosión en el régimen ya se empezó a dar. Y el tercero es el geopolítico. Estados Unidos, y en particular la administración Trump, entiende que su gran enemigo global se llama China, y su segundo gran enemigo global se llama Rusia, y el tercero Irán. Y todos estos tres jugadores estaban operando en Venezuela, estaban operando en su patio trasero. Entonces él entendió que con esta jugada, digamos, de cierta manera está poniendo una presión para que China y Rusia e Irán abandonen Venezuela y abandonen la región. Hay gente que dice que esa jugada le puede salir en contravía a Estados Unidos, porque lo que va a hacer es que China invada Taiwán, que Rusia termine de acabar con su problema en Ucrania. Yo lo que creo es que al final del día esto es un plan bien estudiado. Lo que pasa es que no cumple con los tiempos que nosotros, el electorado colombiano, quisiéramos ver. Uno hubiera querido ver un cambio completamente a la transición democrática en Venezuela, la salida de Diosdado, de padrino de todos el día uno, la llegada de María Corina y Edmundo a gobernar. Y la realidad es que el plan es mucho más complejo. Ellos entienden que para poder lograr una transición democrática en Venezuela,
necesitan el apoyo de los militares. Hoy en día ese apoyo de los militares no está. Ellos tienen que negociar a un segmento importante de los militares que también están imputados por los delitos de narcotráfico, y por eso la importancia de la separación de Nicolás Maduro del cartel de los soles, porque al final del día Estados Unidos se dio cuenta que tiene que negociar con algunos criminales para combatir a otros. Un poco lo que vimos en Colombia, yo no sé si usted se acuerda en los 90s, cuando se da la lucha entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, un poquito Estados Unidos jugaba un poco ese rol. Se apoyaban unos para combatir a otros. Y yo pongo un ejemplo de lo que va a pasar en Venezuela, un poco lo que pasó en Colombia en ese final de 90s, comienzos de 2000. Es la transición para que el ejército venezolano cambie, es algo parecido al Plan Colombia. Usted tiene que empezar a sanearlo por dentro. Tiene que empezar a sacar algunas de esas manzanas podridas que existen en esas fuerzas militares venezolanas, y poco a poco ir construyendo una fuerza que le garantice unas elecciones libres y transparentes al pueblo venezolano, y que al final del día permita que una María Corina u otros candidatos puedan llegar y competir libremente, como hoy en día estamos haciendo en Colombia. Entonces yo creo que ese es el reto de lo que estamos viendo. Doctor Otero, el presidente Gustavo Petro hoy llama a marchas. Ha sido supremamente vehemente. Ayer vimos a la canciller diciendo que el ejército colombiano estaba listo para defender. ¿Qué tan peligroso es para Colombia que Gustavo Petro, el presidente, esté tratando de utilizar esta coyuntura con el Jaguar, con todas esas cosas que hace, y buscar réditos políticos anti-yanquis en una situación tan candente como la que estamos viendo ahora? Yo lo veo muy grave, y se lo venía diciendo a algunos analistas acá en Estados Unidos a final del año pasado, que el timing para Venezuela no necesariamente era el timing para Colombia. ¿Y a qué me refería yo con eso? Es que una operación en esta etapa del partido, como la que sucedió a comienzos de enero, le da a Gustavo Petro y a la izquierda colombiana 4 meses de narrativa, de retórica anti-yanqui, de tratar de arengar a las calles, a sus bases, y eso es lo que Gustavo Petro va a hacer. Lo grave es que lo que Gustavo Petro no está entendiendo, y Nicolás Maduro no lo entendía hasta el sábado pasado, es que Trump es un personaje que hace lo que dice. Cuando el presidente Trump amenaza de que ya le está mirando al señor Gustavo Petro y que siente que el señor Gustavo Petro es un personaje enfermo, yo de Gustavo Petro me preocuparía, porque el presidente Trump no opera con el racional de otros presidentes históricos de Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que es peligroso, pero lo grave, y yo se lo he dicho a muchos analistas acá en Estados Unidos que hablan con la Casa Blanca, hay que tener cuidado, porque eso puede generar un efecto negativo para nuestro escenario electoral colombiano, donde los candidatos de izquierda, particularmente Iván Cepeda, se monte en esta narrativa y eso le genere un apoyo popular, porque yo lo he dicho, tristemente las guerras generan apoyo para sus dictadores de turno. Lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Ucrania. Yo trabajaba mucho en Ecuador cuando sucedió el bombardeo de Angostura, y me acuerdo que todos mis clientes que eran anticorreístas de la noche a la mañana se volvieron correístas. Entonces a mí el peligro de lo que estamos viviendo es que esto puede generarles unos réditos positivos a Gustavo Petro y al candidato de izquierda. Impecable análisis, como siempre, doctor Andrés Otero. Es un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. A usted un placer. Nos vemos en sus editoriales acá en Vélez por la mañana. Doctor Andrés Otero, abogado, investigador, analista internacional, experto en estos temas. Esto es Vélez por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos.